Hola amigos interactivos, aquí estamos en otro vídeo más en el que no voy a hacer ninguna vídeo reseña, sino que os voy a hablar de librojuegos roleros, es decir, aquellos librojuegos que nos acercan más a la experiencia de los juegos de rol de mesa, pero también algunos videojuegos de rol como pueden ser Skyrim o Fallout. Bien, como sabréis, los librojuegos se dividen en dos vertientes muy marcadas que consisten en, la primera, en aquellos descendientes de los Elige tu propia aventura, que priman lo que son las decisiones sobre las reglas. De hecho tienen muy poquitas o normalmente ninguna regla a seguir y poquito o nada de azar, y priman lo literario. Mientras que hay otra vertiente, que esta es la que proviene de los juegos de rol, que está sobre todo ejemplificada por Lucha Ficción, que fueron los primeros librojuegos o quizás los más sonados que empezaron a utilizar mecánicas de juegos de rol durante toda su serie, y que incluyen hojas de personaje, tiradas de dados o alguna otra mecánica que permita la intrusión del azar en la historia. Y bien, estos son los librojuegos, esta segunda vertiente son los librojuegos de los que voy a hablar, y los que he elegido en mi lista son los más representativos y lo he hecho mediante las siguientes premisas. Deben de incluir una hoja de personaje u hoja de aventura y permitir la mejora del personaje, ya sea a través del libro o a lo largo de una serie si se compusiera de varios títulos. Y esta mejora pues debe reflejarse o bien en una subida de nivel o alguna mejora de una puntuación o adquisición de habilidades o pues este tipo de mecánicas afines a los juegos de rol. Y otra de las premisas ha sido que haya una libertad de decisión bastante marcada. Ya sabéis que los juegos de rol se caracterizan por eso, entre otras cosas, de manera que hay algunos librojuegos que nos acercan a la experiencia de un sandbox, como también ocurre en algunos videojuegos como los que he nombrado, Skyrim por ejemplo, ¿no? Bien, y de manera un poquito más accesoria, estos librojuegos que voy a nombrar, muchos de ellos incluyen mapas, planos y en general material a través del cual podemos interactuar directamente dentro del mundo del librojuego o de la historia. Bien, pues vamos a empezar con esta lista. La voy a ordenar no por orden de preferencia, porque los rankings me parecen una cosa demasiado personal. Lo que voy a hacer es ordenarlas por orden de aparición, de publicación. De manera que voy a hablar primero de los descatalogados y luego voy a irme a los más recientes y que se pueden conseguir fácilmente bien en librerías o bien en las webs de sus respectivas editoriales. Empezamos con Solo contra la oscuridad. Hay varios libros, entre ellos este que os estoy nombrando, pero también está Solo contra el Wendigo, por ejemplo, que no son exactamente librojuegos, pero los menciono aquí porque merece la pena de verdad pues leerlos y jugarlos. Se trata de suplementos de un juego de rol llamado La Llamada de Cthulhu, y que fueron publicados por Hawk International en su día, ahora están descatalogados. Aparecieron en 1985, más o menos, alrededor de este año, los primeros, pero Hawk los llevó a nuestro idioma a principios de los 90 más o menos. Bien, Solo contra la oscuridad es no puedo decir que sea el librojuego, pero es la aventura interactiva que más me ha sorprendido de todas las que he jugado. Es una auténtica maravilla, por eso la traigo aquí, tenéis que conocerla. Lo malo es que no se puede jugar si no tenéis el manual básico, pero en la web de librojuegos.org tenemos un artículo
en el cual proporcionamos un PDF con las reglas necesarias para jugar a este solo contra la oscuridad sin necesidad de comprarse el manual básico. Dejaré el link aquí abajo y solamente deciros que la inmersión es brutal, brutal, brutal. De hecho, no hay ninguna aventura que me haya acercado tanto como esta, lo que es la inmersión dentro de una ambientación. Se trata de una aventura ambientada en los años 30. La llamada de Cthulhu está ambientada sobre todo en los años 20, pero aquí pues nos adelanta hasta 1931. Y se trata de una aventura en la cual tú llevas a un investigador, empiezas con un profesor de universidad, si muere por alguna razón, pues le sigue un amigo suyo con el que se está carteando y al que le mantiene al tanto de todas sus investigaciones, y así hasta 4 personajes que se van encadenando y que son como 4 vidas que tienes para intentar pasarte la aventura. Como he dicho, es brutal. No solamente por la inmersión que te proporciona, sino también porque es un ejemplo de ficción interactiva muy bien medida, todo muy bien calculado, muy bien concatenado. Uno tiene la sensación de que va avanzando muy lentamente, pero es que debe de ser así porque es una investigación. Estás en una ciudad al empezar, tienes tantas opciones que es abrumador, de verdad, te puedes perder al principio. Debes tener en cuenta cuánto tiempo duermes, cuándo comes. Puedes coger un taxi, puedes ir a la estación, puedes viajar a otro sitio, puedes ir a una biblioteca, puedes ir a la universidad, puedes tomarte algo en un restaurante, puedes leer el periódico, puedes hacer llamadas de teléfono. De verdad, es brutal, brutal. Nunca jamás, nunca he visto en otra aventura de este tipo la misma libertad de elección que hay aquí, que es que de verdad parece que es que estás llevando una vida paralela con esta aventura. Tienes un calendario que te permite ir contando las horas que vas utilizando y los días que van pasando. Tienes una hoja en la que te viene pues todos los sitios a los que puedes dirigirte y que puedes visitar en una ciudad determinada, porque aquí viajas a varias ciudades. De verdad que tenéis que probarlo, aunque no sea un libro juego. Ahora tenéis la facilidad de tener las reglas en este PDF. Tenéis que probarlo porque para mí nunca se ha escrito nada parecido a esto y es brutal. Esta es mi primera recomendación y la que está más alta en mi ranking personal, que igual luego pues lo probáis y no os parece tanto, pero a mí de verdad me resultó un antes y un después en lo que es la ficción interactiva esto. Bueno, luego tenemos Aventuras en la Tierra Media. Estos libros son una serie de los cuales se publicaron 4 en nuestro país, hay algunos más fuera. Y los publicados son Un espía en Isengard, ese sería el título número 1, el segundo es El abismo de Helm, el tercero Las minas de Moria y el cuarto La búsqueda de la Palantir. En ese orden en el que os he dicho, que es el orden que siguió en la editorial Timon Mas, que fue la que los publicó, os los recomiendo. Primero, Un espía en Isengard es el más rolero, aunque todos lo son en realidad, porque lo que es el sistema está basado en el MERP, el famoso MERP que también Hockey Internacional fue el encargado de editarlo y de publicarlo. Es decir, el Middle Earth Role Playing, juego de rol del Señor de los Anillos, el clásico, el rojo, el de las tapas rojas. Luego vinieron muchos después de ese, pero muchos nos iniciamos en el rol con este juego, y contiene unas reglas que son una especie de resumen o unas reglas un poquito más simplificadas de las abrumadoras reglas del MERP. Aún así, la cantidad de páginas que cubren las reglas también puede resultar abrumadora. De hecho, yo no recomiendo estos libros
a principiantes de los librojuegos, porque es que tiene muchísimas reglas que no van a ser, en cambio, ningún tipo de problema para personas que estén acostumbradas a juegos de rol con reglas bastante abruptas y numerosas como Rolemaster y el propio MERP, ¿no? Bien, pues de estos, como decía, Un espía en Isengard es el más recomendable, es el que más libertad da al lector porque incluye una serie de mapas y de planos a través de los cuales te puedes ir moviendo y te puedes ir desplazando y viendo lo que pasa en cada lugar, en cada ubicación. Y además, pues también tienes que llevar en cuenta el tiempo que va pasando. Te vas curando dependiendo del tiempo que pase. Puedes hacer hechizos, puedes hacer muchas cosas en este libro juego. Y, y bueno, luego los que vienen después tienen menos libertad, también están chulos. De hecho, el cuarto, el del Palantir, es el que mejor escrito está de todos, pero tiene menos decisiones. Cada uno tiene una parte de reglas propia y única que aporta, pero todos se basan en el MERP. De hecho, se pueden convertir en aventuras del MERP mediante la conversión de las reglas, ¿no? al sistema que usa de 100. Aquí se usan dados de 6 caras. Ya digo, a mí el que más me gusta es el primero, Un espía en Isengard, pero los demás, sobre todo el abismo de Helm, está también muy chulo. El de Moria es una especie de dungeon, ¿no? De laberinto dentro de Moria, un poquito peor hecho, pero también os puede gustar, y el último pues es más literario. Después de estos os tengo que comentar la existencia de una serie que para nuestra gran desgracia no llegó a España. Se trata de Blood Sword. Bueno, se podría traducir como Espada de Sangre o Espada Sangrienta. Son 5 libros que fueron escritos por Oliver Johnson y Dave Morris. Esos son sus autores. Y que son lo más parecido a rol que os vais a encontrar en librojuegos de todo lo que hay. Lo malo es que lo tenéis en inglés, aunque hay un aficionado que es Darkia, que por lo menos el primer título, Los túneles de Kratz, lo ha traducido al español y lo tenéis disponible allí en esa web. Lo podéis probar. Son librojuegos para 4 jugadores, o mejor dicho, de 1 a 4 jugadores, porque en ellos llevas a 4 personajes, ya sea porque juegas tú solo, también puedes llevar uno solo, o 2 o 3 o los que tú quieras, ahí hay libertad, puedes elegir entre 1 y 4, o puedes entregar una hoja de personaje a cada jugador distinto y hay párrafos que lee solamente, por ejemplo, el ladrón, párrafos que lee solamente el guerrero, el sabio o el encantador, que son las 4 clases de personajes que hay. Esto es rol clásico, con subida de nivel, con puntuación cada vez mayor de puntos de golpe. Vamos, el Dungeons and Dragons, pero en un mundo ideado por Dave Morris y Oliver Johnson. Para mí, estos son los mejores librojuegos que hay propiamente dichos, porque os conté de Solo contra la Oscuridad, que era mi preferido, pero eso es un módulo autojugable de rol. En cuanto a librojuegos, Bloodsword para mí no hay nada igual. Es una experiencia muy, muy, muy parecida a lo que son los juegos de rol, sobre todo Dungeons and Dragons y afines como, por ejemplo, el Pathfinder. Estos librojuegos forman una campaña muy chula en la cual pues va siguiendo un hilo conductor que es precisamente Bloodsword, que es un artefacto, en fin, va de un mundo de fantasía en el cual pues ahí va a producirse un tipo de apocalipsis si no eres capaz de impedirlo, y Bloodsword es uno de los artefactos capaces de frenarlo. ¿Qué más decir de esta serie? Pues que está muy bien ilustrada, que la tenéis reeditada ahora, la están reeditando,
De hecho, creo que todavía no han sacado el quinto título. Yo tengo los primeros cuatro y el quinto creo que lo van a sacar por Kickstarter o alguna plataforma de estas, no estoy muy seguro, pero son muy difíciles de encontrar los de los años 90, 89-90 creo que fue cuando los publicaron. Son muy, muy difíciles de encontrar, pero tenéis, por suerte, esta reedición que además están mejorados en el sentido de que han pulido las reglas y han cambiado algunas cosas que les chirriaban. Entonces, Bloodsword, muy recomendable, sobre todo como iniciación también al rol, porque las mecánicas que hay aquí y la poquita interacción que puede haber entre los personajes, ya en estos librojuegos de intercambio de objetos, de intentar decidir entre todos el modo a seguir o por qué camino tirar o qué hacer ante una situación, dentro de las opciones que te ofrece, pues es una experiencia muy parecida y además que ofrece una serie de diagramas cuando te encuentras con algún enemigo y a modo de juego de mesa tú puedes situar en las casillas a tus personajes. Ahí aparecen también los enemigos, te explica cómo se mueven los enemigos, qué es lo que hacen, si te atacan, si no, si se esconden. La verdad es que es de lo más parecido que he encontrado a un juego de rol y ya digo, una lástima que no hayamos podido disfrutar de ellos en español, ¿no? Nos hemos perdido los españoles muchas maravillas, en los librojuegos, como la siguiente que os voy a comentar, que es Fablelands. A mí me gusta más Broadsword, pero a la mayor parte de los librojuegueros foráneos les gusta más el Fablelands, que también es de Dave Morris y lo escribe con Jamie Thompson, que es un compañero que tiene Dave Morris desde hace mucho tiempo y con el que suele escribir sus librojuegos. Jamie Thompson lo podemos conocer aquí más por La Senda del Tigre, que son otros librojuegos un poquito también roleros, aunque no tanto como Fablelands. Fablelands es una pasada. Es un sandbox tipo Skyrim, pero a lo bestia, bestia, porque se trata de 12 libros, de los que solamente salieron 6 y ahora se ha escrito otro, porque por suerte se están retomando y se están escribiendo. Pues iban a ser 12 libros en total, cada uno dedicado a una región de un mundo de fantasía completo, del mundo entero. Entonces tú te metes ahí, en uno de los libros cualquiera, y te sitúas en la región dedicada a la que se dedica ese libro y vas haciendo cosas, el mundo va cambiando conforme a las acciones que vas haciendo. Puedes hacer de todo, puedes dedicarte a, no sé, a hacerte rico, puedes, por ejemplo, comprarte un barco e ir por el mar pues mercadeando con todas el tipo de mercancías que hay, llevarlos de un sitio a otro para venderlas en un lugar en el que estén más caras, comprarlas baratas, venderlas caras. Puedes intentar, por ejemplo, acercarte a los líderes de una región, intentar tener fama, tener fortuna en ese sitio. Puedes dedicarte a saquear, puedes hacer lo que quieras en estos libros. Es una experiencia muy, muy chula, a mí me tuvo enganchado durante un tiempo. Lo malo de esto es que el personaje, al contrario que en Bloodsword, que en el Bloodsword por lo menos los personajes tienen pues una pinceladita de algo de historia, aquí es un personaje totalmente, pues qué podría decir, es como si tú mismo te trasladas a ese mundo y no tienes ninguna conexión con ese mundo, con el mundo de juego, ninguna. No te dice el texto que eres de una región concreta, ni de que tienes lazos con este tipo de tribu, ni con esta gente, ni con nada. No eres nada en ese mundo. Empiezas de cero. Pero es que de cero no quiere decir que empieces de cero de que no tienes poder, que también, y que tienes poca influencia, sino que es que no te ata nada a ese mundo. Es el único problema que le veo yo al Fablelands y que ya me desenganchó, ¿no? de esta serie. Llegué a jugar todos los libros. De hecho, hay una aplicación, o mejor dicho, un programa que seguramente ya pues lo hayan
echado atrás debido a las reediciones y todo eso, pero que te permitía llevar pues todas las reglas, todas las estadísticas de la hoja de personaje. Dicho lo cual, hay que decir que la hoja de personaje, las reglas son mucho más sencillas que en el Blood Sword, ¿eh? Son sencillísimas, lo cual es sorprendente debido a la cantidad de cosas que se puede hacer en ese mundo, que son muchas más de las que se puede hacer en otros librojuegos como Blood Sword, pero tiene esa pequeña, para mí, al final, gran falla, que no obstante no quiere decir que no vayas a disfrutar de esto, ¿no? Es como en Skyrim, como en Fallout, igual, tú te metes ahí y vas explorando el mundo, vas haciendo de las tuyas si quieres, si no puedes hacer el bien, hacer el mal, puedes hacer lo que quieras, prácticamente en ese mundo, siempre con sus mapas, con sus ilustraciones, en fin, una experiencia muy parecida al rol en el sentido de que de aquellas campañas en las cuales hay un mundo abierto y puedes hacer lo que quieras en él dentro de unos límites, claro, ¿no? Porque por mucho que haya libertad en los juegos de rol, pero no hay, digamos, libertinaje, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El máster te marca unas pautas y te tienes que mover dentro de ellas, pues aquí es lo mismo. El escritor te permite unos movimientos que son bastantes más de los que normalmente nos permiten en el resto de librojuegos. Así que Fablelands, hace poco han sacado el libro número 7, que tiene la friolera de 1200 secciones. Esto ya os da una idea de lo que es este tipo de libros. Normalmente pues tienen 700, 800 secciones, son una barbaridad de secciones lo que tienen. Pues simplemente por eso, porque permiten mucha libertad de movimiento. Bien, Fablelands, imprescindible para los librojuegueros roleros. Por desgracia no lo tenemos en español, ni siquiera traducido por fans, o sea que una pena por esa parte. Y el último descatalogado del que os voy a hablar es uno que es más reciente. Se trata de Destiny Quest. Tenemos el primero en español, pero como digo, descatalogado. Y hay otros 3 más, es decir, que son 4 en total, que están ahora mismo en inglés y que creo que están disponibles, aunque hubo un tiempo en que estuvieron un poco desaparecidos. Parecía que la serie iba a terminar o se iba a cortar en algún momento, pero parece ser que la cosa al final se ha recuperado y sigue. Bueno, Destiny Quest viene a ser lo que llamaría un videolibrojuego de rol. Tenéis la reseña en librojuegos.org de La Legión de las Sombras, que es el único que tenemos en español. Y es uno de los librojuegos, yo tengo que decir, que más me ha enganchado. Me enganchó, a mí me recordaba pues a uno de estos videojuegos tipo Skyrim. Es un librojuego que al principio parece del corte de los lucha ficción, que a mí por cierto no me gustan nada de nada, los encuentro horribles, pero bueno, eso es para gustos los colores, ¿no? Pero si aguantas un poco a poco se te van abriendo muchas posibilidades y aquí el fuerte del Destiny Quest es el personaje. Es el librojuego donde mejor puedes personalizar a tu personaje. Tienes varias sendas a seguir, tienes muchos objetos con los que lo puedes equipar, hay muchas maneras de combatir, de plantear un combate. La verdad es que está muy bien y además ofrece muchas historias distintas dentro del mundo en el que se encuentra. Las misiones que hay las puedes elegir tú libremente, te marca solamente a modo de advertencia, pues mediante un código de color, la dificultad que entraña emprender esa misión, pero dentro de eso tú puedes intentarlo todas las veces que quieras. Tiene la particularidad, por lo menos en el primero, que es el que yo he leído, lo tengo ahí, que tiene 939 secciones, es brutal, pues en ese ocurría que no podías morir, es decir, que cuando mueres o cuando tu personaje es derrotado, vuelve, o sea, te sales de esa misión vuelve a estar disponible y lo puedes volver a intentar si quieres. Es como un videojuego en ese sentido.
Sin embargo, eso que a mí, que soy más purista porque vengo de los librojuegos de los 80, me echaba para atrás, luego comprendí que tenía que ser así, porque es que el librojuego, la mecánica que tiene, es esa manera de jugar es la correcta para sacarle todo el partido posible. Yo os recomiendo que le echéis un ojo si tenéis la oportunidad, porque la verdad es que engancha muchísimo, van increciendo, porque esto se trata de fantasía épica. Llega un momento en la tercera parte, porque creo que este de la Legión de las Sombras, que es el primero, tenía 3 partes, y la tercera parte, mira, no podía dejar de leer. Tenía un enganche con el libro, la verdad es que preocupante, y no lo terminé, hasta que no lo terminé no lo dejé. Creo que me tiré un día entero con el libro, es que es larguísimo además, y tienes que intentar muchas veces, las misiones porque no te salen, no eres capaz de vencer hasta que encuentras la manera de hacerlo. Dentro del combate tiene pues muchas posibilidades. Al principio no tantas, porque se basa en la tirada de dos dados y sacar más que el otro, pero luego conforme ya vas teniendo más poderes, más habilidades, vas avanzando en la senda que tú eliges, que hay varias sendas como de guerrero, de mago, de ladrón, pues, y además conforme vas teniendo también más objetos, que además tienes un dibujo con las diferentes partes del cuerpo, creo recordar, no sé si era eso o algunas veces es que hago yo la hoja de personaje, no estoy muy seguro, pero sí que estoy seguro que se señalaban las diferentes partes, por ejemplo, la cabeza, lo que llevas en la cabeza, lo que llevas en esta mano, lo que llevas en esta, en el torso. Está chulísimo en ese sentido, o sea, como en Destiny Quest no vaya a encontrar en ningún otro libro o juego que te permita tanto personalizar a tu personaje, que además sí tiene una historia dentro de la trama de la que trata el libro juego, cosa que considero crucial, muy importante. Y bueno, luego de hablar de estos librojuegos que están descatalogados, ahora toca hablar de librojuegos un poco más actuales y que podéis encontrar ahora mismo en este momento en librerías o en las páginas web de las editoriales a las que pertenecen. Empezaré hablando de Expediente Z. Tampoco me voy a extender demasiado porque es un librojuego del que hemos hablado largo y tendido aquí en esta página, en librojuegos.org. De hecho, también tenéis, creo recordar que tenéis alguna videoreseña o si no videoreseña, reseña escrita de alguno de ellos en librojuegos.org. Es una serie que todavía no ha concluido, se trata de una trilogía. Tenemos el número 1 que es Infección, el segundo Salvación será el tercero, el segundo es Revelación, el tercero Salvación, y es una experiencia también muy parecida a los juegos de rol, en este caso los juegos de corte zombie, ¿no? Porque aquí se trata de un holocausto zombie con ciertos toques de humor y también momentos épicos, tiene muchos momentos muy variados y tiene pues un sistema que a pesar de su aparente sencillez es muy profundo, permite mucha profundidad y es muy sencillo de aprender y de dominar quizá medio, ¿no? De dificultad media podría decir. Cuenta la historia de un muchacho que se queda en su casa jugando a un videojuego de zombies y mientras tanto ocurre un holocausto zombie a su alrededor, tiene que ir a salvar a su hermano a un centro comercial. Esto en la primera parte. En la segunda pues tenemos todavía un manejo más rolero, podríamos decir, de las distintas situaciones y va a culminar, esperamos que este año y si no pues ya el que viene, culminará esta trilogía en Salvación. Bien, esto es Expediente Z, como digo no me voy a extender demasiado. Outsider también tenéis una video reseña en el canal y se trata de un librojuego, la verdad es que es de mis preferidos de fantasía oscura, bastante extenso porque casi llega a las 600 secciones y muy bien escrito por Gavin Mitchell, que es su autor. Lo tradujimos Fer y yo
y quedamos, la verdad, enamorados del libro porque tiene mucha profundidad en cuanto a lo que es tanto la trama como la profundidad que le dio Fer en el sistema de juego que ideó para él, porque esto en un principio tenía un sistema de juego bastante simplón, pero luego Fer le dio una profundidad bestial con puntos de experiencia, mejora del personaje, y la verdad es que fue una experiencia muy buena, muy bonita este Outsider. Es muy disfrutable por aquellos que seáis más roleros. Os va a recordar mucho a una partida de rol de fantasía clásica. Y bueno, simplemente pues os pondré el link a la video reseña que tengo hecha sobre él por si queréis saber algo más. Eh, Simplemente aquí deciros que se trata de un libro en el que llevamos a un asesino, una persona que se gana la vida pues con ese oficio oscuro de los asesinatos y que tiene una serie de poderes psíquicos que al principio le dieron o sea, le trajeron muchas dificultades a su vida, pero luego se la van haciendo más interesante, digamos, ¿no? De alguna manera. Y es también una especie de híbrido entre el Elige tu propia aventura y los librojuegos propiamente dichos, por el hecho de que tiene muchos finales distintos, pero el escritor te da siempre la posibilidad de seguir si quieres, y si no, pues dejarlo en un punto. Lo mejor, desde luego, es ir hasta el final, pero hay que reconocer que tiene algunos finales que son mejores que el propio final, todo hay que decirlo. Bien, luego tenemos La daga del asesino. Este es un librojuego editado por Saco de Huesos. El anterior, no lo he dicho, el Outsider estaba editado por Susella, dentro de su línea sección 14. La daga del asesino es un librojuego editado por Saco de Huesos, muy parecido a Assassin's Creed, ¿no? Tiene una mecánica que también tiene una complejidad manifiesta, pero que va a recordar bastante a un juego de rol de corte fantástico, pero sobre todo enfocado al espionaje, ¿no? Porque está ambientado en una ciudad pseudo medieval, a la cual viaja tu personaje para averiguar la identidad del asesino de su padre. Es un argumento que sí es verdad que está trillado, pero que aquí funciona muy bien. Es un libro juego un poquito más cortito que el Outsider, pero que se deja leer muy bien. Tiene una dificultad muy bien ajustada, un sistema de juego que te permite ir mejorando poco a poco, y además tiene en cuenta el paso del tiempo. Tienes que internarte en algunas fortalezas, en algunas casas, en algunos lugares sin que nadie se dé cuenta. Tienes que hacerlo todo de una manera muy cuidadosa para poder ir avanzando en tu investigación, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Está ilustrado igual que el Outsider por Wargo, que eso es otro añadido, y además este está escrito por José Luis López Morales, que es nuestro autor de librojuegos más prolífico. Es el autor de Leyenda Élfica, de los librojuegos de Slam, por ejemplo, también. En fin, es una apuesta para todos aquellos a los que os guste los librojuegos, o mejor dicho, los videojuegos de tipo de espionaje y de acción, como los de Assassin's Creed. Y bueno, por último, comentaros que también está disponible. Este es un librojuego mío, lo voy a comentar. Es Arcanum, es un librojuego que he autopublicado y que tiene una mecánica muy parecida a la de los juegos de rol, más diría a la de los juegos de mesa, porque tú te vas moviendo por un plano y según los sitios que visites en ese plano, pues tienes que ir a unas páginas u otras. Y debes de, eso sí, dominar el sistema de juego bastante bien, porque es un sistema de juego atípico, con cartas. Se juega con 12 cartas de la baraja española, en dos series numeradas del 1 al 6, y según vas robando, pues vas obteniendo unas puntuaciones que te sirven para combatir o para realizar algunos tipos de acciones dentro del plano en el que te encuentras. Y es también de corte medieval. De hecho está ubicado en León, en el León medieval.
en una casa, en una especie de casona, casa de campo, a la cual tienes que ir para rescatar a un miembro de una cofradía o de un, mejor dicho, de un gremio de magos o de brujos al cual perteneces. Y bueno, lo tenéis disponible si lo queréis en Amazon. Y eso es lo que yo, más o menos, estos son los libros juegos que destacaría en cuanto a librojuegos con mecánicas muy parecidas a las de los juegos de rol. Si te ocurre a ti alguno, me lo puedes dejar en los comentarios. También tengo que decir que yo he nombrado, aparte del Arcanum, que lo he metido así porque es mío, como autopublicidad, pues los demás son los que considero los mejores de los que hay escritos, o por lo menos los mejores de los que yo conozco. Pero bueno, hay muchísimos más. Por supuesto, no he hablado de otros libros juegos que son ya muy conocidos, como La búsqueda del Grial, que parece también juegos de rol. Lo que pasa es que tienen más parte de cachondeo, ¿no? Son como una especie de parodia de los libros juegos y también incluso de los juegos de rol. El Lobo Solitario, que no tiene tanta mecánica de juego de rol, pero es prácticamente un juego de rol. Toda la serie, la extensísima serie del Lobo Solitario, es una campaña muy larga. En fin, hay otros libros juegos, pero yo creo que estos que os he nombrado son los más llamativos, los más significativos y los mejores. Sin duda, personalmente destacaría, como os he dicho, Solo contra la oscuridad, Bloodsword, son los que más me gustan, Expediente Z, Outsider, es también una pasada. Pues ya tenéis aquí bastante variedad dentro de todos los libros juegos que os he comentado. Por mi parte, no hay nada más que decir. Hay mucho más que decir en realidad, pero me lo guardo para algún otro vídeo. Y volveremos con nuevos librojuegos la próxima vez. Pues quizá hable de librojuegos para empezar a jugar o otro tipo de librojuegos un poquito más sencillos que estos. Veremos lo que nos depara el futuro. Así que hasta la próxima.